tenim aquí un altre cop a l'Agustín, que ja hem fet moltes vegades a l'Anònims, i abans, quan no tenia l'Anònims, també havíem fet algunes xerrades en ell, i fa molts anys que està treballant i estudiant el moviment obrer revolucionari de Catalunya i la resta de l'Estat i a nivell mundial, però fent moltíssima feina en el tema de la Guerra Civil i de la Revolució del 36. Ja fa anys ja va fer una edició, això és l'última, la reedició. Això és la segona. La segona edició d'aquest llibre sobre los amigos de Durruti, el grup anarquista que es va constituir el 36 denunciant la posició col·laboracionista de la CNT dintre del conflicte i del procés revolucionari. Després avui també presentem aquesta reedició i aquest altre llibre, que aquest cicle acaba de publicar ara, Ecos y Pasos Perdidos, de Juan García Oliver, que en la mateixa línia d'investigació és també un anàlisi, un estudi del posicionament majoritari que va tenir la CNT del 36 i les posicions crítiques. Una mica en aquest és més entendre perquè un personatge com García Oliver, del que també hem d'agrair que Virus ha reeditat, finalment algú ha reeditat l'Eco de los Pasos. De fet s'està presentant, o es presenta d'aquí una hora avui mateix, l'autor del pròleg, el Cris Elham. Però no és una edició crítica. No, és la mateixa edició, no? I bé, ens va semblar més, la data la vas procurar tu, em sembla, quan fa mesos que vam parlar, però el 20 de novembre era un bon dia, perquè avui precisament és el 85 aniversari de la mort de Durruti. Aquest any també és el 19 de juliol, el 85 aniversari de la Revolució del 36, i per tant ens va semblar que era una bona data i que era important continuar parlant i discutint sobre el procés revolucionari i una mica sobre les corrents revolucionàries o que es van oposar al procés de col·laboració que majoritàriament va adoptar el moviment anarquista, la CNT. L'Agustín és una de les persones que més ha treballat aquest tema, ha publicat moltíssims llibres, ens publicaràs més, segurament. Ha fet moltíssim treball, també des de la revista Balance, que és una revista, no sé si has portat algun exemplar, però si no la podeu, segurament també la podeu trobar. I, ja et deixo que t'expliquis una mica. Que Lluís em posa deures excessius ja per la meva edat, com és presentar 2 llibres en lloc d'un. Intentaré presentar un, Ecos y Pasos Perdidos, i espero que a la fase de debats surti també el dels amigos de Durruti com a contraposició negre i blanc. Aprofitant que és el 85 aniversari de la mort de Durruti, hem de dir que als arxius d'Amsterdam s'ha trobat un nou document en el que diu que l'anada està datat el 9 de novembre i que diu que no es va convèncer a Durruti, la Montseny, els comitès superiors no van convèncer a Durruti que anés a Madrid. No, va ser un ordre del Comitè Regional de la CNT i del Comitè Regional de la FAI dient-li preséntate inmediatamente en el frente de Madrid. La cosa canvia. O sigui, no va ser un debat, no va ser un convenciment, sinó que va ser una ordre. Dit això, que no venia a compte, però bueno. Passarem. Moltes gràcies a Noni i al Lluís per la seva invitació. I bueno, jo com em faig un embolic, el llibre està escrit en castellà, després em faig un embolic d'idiomes, parlaré en castellà. La cosa irá del siguiente modo. Primero será un esbozo biográfico de Juan García Oliver. En la segunda hablaremos sobre la enorme memoria de Juan García Oliver y su excelente archivo. Y en la tercera parte se hará una pregunta clave. Y esa pregunta intentaré dar mi respuesta, que puede ser compartida. Juan García Oliver fue un destacadísimo militante anarcosindicalista, camarero de profesión, ocasionalmente peón del textil. Nació en Reus el 19 de enero de 1902 en el seno de una familia numerosa y muy pobre. Su padre, José García Alba de Xàtiva, era albañil. Su madre, Antonia Oliver Figueras, campesina. En su niñez vio como ambos trabajaban 11 horas diarias en la fábrica textil de Reus, o Vapono. Apenas cursó estudios de primaria. A los 7 años oyó una frase que le impactó vivamente durante toda su vida. No se puede con el ejército. En 1921, 100 años, se hizo cargo del Comité Provincial de la CNT en Tarragona, impulsando la creación de sindicatos únicos y de grupos de acción. Se ganaron las huelgas planteadas en el textil y transportes por mejoras salariales, utilizando métodos de acción directa con la intervención de grupos armados contra los capataces del textil.
a los que se exigió con el cañón de la pistola en la cabeza que eligieran entre el absoluto respeto a las trabajadoras del textil o ver cómo sus sesos se esparcían por las paredes. Esos eran los métodos del Sindicato Único y de acción directa del sindicato en 1921. A los patrones del transporte se les demolió argumentalmente la falacia de que el aumento de salarios implicaría la ruina de sus empresas. García Oliver seguía y aplicaba la máxima de Salvador Seguí: las huelgas solo comienzan si se han de ganar. García Oliver fue a Madrid para colaborar activamente en los preparativos del atentado contra el presidente del gobierno, que fue ejecutado el 8 de marzo de 1921 por 3 trabajadores del metal: Mateu, Nicolás y Casanellas. Eduardo Dato era el principal responsable del terrorismo anticenetista en curso, que aliaba a la patronal y el Estado. García Oliver intervino en la compra de la moto que se utilizó en el atentado y dibujó un plano de un posible lugar del atentado. En 1922 contribuyó a la creación del grupo Los Solidarios, junto a Durruti, Francisco Ascaso, Gregorio Jouvet, Ricardo Sanz, Aurelio Fernández, etc., para responder al terrorismo combinado de Estado y patronal, enfrentándose a los pistoleros del Sindicato Libre. El comité regional que decidió la creación de los Solidarios estaba formado por Pestaña, Peiró, Piñón y Marco. Todos ellos, en agosto del 31, eran tretistas. Aquí no había una oposición entre moderados y extremistas, sino que lo que se trataba era de defender la organización. Si los militantes del Sindicato Único, de la CNT, eran asesinados y la organización se mostraba incapaz de defender la vida de sus militantes, la CNT desaparecería como tal organización. Por tal motivo, el Comité Regional autorizó a los cenetistas que llevaran una pistola para su autodefensa. El grupo Los Solidarios participó en numerosos atracos y atentados, entre los que destacó el homicidio del arzobispo de Zaragoza, Cardenal Soldevila. Cardenal Soldevila era 2 cosas: fascista y monjeriego. Monjeriego es un cruce de la palabra monja y mujeriego. O sea, los conventos eran un harén del Cardenal Soldevila. También se asesinó al gobernador de Vizcaya, Regueral, e incontables enfrentamientos con los pistoleros de la patronal. En diciembre de 1924 se exilió en París, tratando por una parte con partidarios de Maciá para una invasión por los Pirineos que acabara con la dictadura de Primo de Rivera, y por otra con exiliados italianos para intentar asesinar a Mussolini. En julio de 1925 se unió a Durruti, Ascaso y Jouvet, que habían regresado de su gira americana, su gira de atracos americana, para preparar un atentado contra Alfonso XIII. Descubierto por la policía, consiguió huir a Bruselas sin que le detuvieran, gracias a la ayuda prestada por Aurelio Fernández y Manuel Pérez el Canario. Residió brevísimamente en Bruselas con Aurelio Fernández. En mayo de 1926 asistió al Congreso de Marsella. Este Congreso de Marsella de 1926 fue la prefundación de la FAI. En ese congreso, tanto Sousa como Manuel Pérez apostaron por una CNT apolítica, con la que la FAI se mantendría relaciones siempre y cuando su objetivo fuera el comunismo libertario. La posición de Combina, de Pérez Combina y de García Oliver en este congreso era favorable a la colaboración política con Maciá. García Oliver fue derrotado en el Congreso y lo abandonó en cuanto sus posiciones fueron derrotadas. En el otoño de 1926 participó en el intento de invasión de Cataluña por los nacionalistas de Maciá, los hechos de Prats de Molló. Detenido en Pamplona el 15 de octubre de 1926 y condenado, no salió de la prisión de Burgos hasta la proclamación de la República el 14 de abril de 1931. Es decir, que estuvo encarcelado unos 4 años y medio. Esos 4 años y medio fueron la Universidad de García Oliver. Allí es donde tuvo tiempo para leer y dotarse de una cultura más o menos enciclopédica. Tuvo un destacado protagonismo en el mitin del 1 de mayo de 1931, en el que apareció por primera vez en España, esto está muy discutido, pero bueno,
apareció por primera vez la bandera rojinegra, por su posición en diagonal de las banderas roja y negra. La bandera roja era del grupo sindicalista y la bandera negra era del grupo sindicalista, que estaban enfrentados por diversas cuestiones tácticas y por el color de la bandera. En ese meeting apareció por primera vez, apareció el concepto de gimnasia revolucionaria, término que aparecía en la octavilla distribuida entre los asistentes. En el Congreso Extraordinario de la CNT, reunido en Madrid en julio de 1931, participó como delegado del Sindicato de la Madera. Se opuso a la creación de las federaciones de industria y defendió la táctica de la gimnasia revolucionaria. En este congreso, la CNT tuvo el inmenso acierto de crear los sindicatos de barrio y potenciar la organización práctica de los comités de defensa. A petición del Comité Regional, formó parte del Comité Revolucionario de la Insurrección de enero de 1932, que condujo a la proclamación del comunismo libertario en diversos pueblos y sobre todo en el Alto Llobregat. Fue detenido y encarcelado en La Modelo. Desde la cárcel acusó públicamente a Ángel Pestaña de impedir una huelga de solidaridad con los detenidos y deportados, consiguiendo su dimisión. El 10 de marzo de 1932 había sido uno de los firmantes de la respuesta de los presos cenetistas al Manifiesto de los 30. Liberado en mayo de 1932, participó en una intensa gira de mítines por toda Cataluña. Fue detenido de nuevo por su destacada participación en la insurrección del 8 de enero de 1933, junto a Gregorio Xuvé, Antonio Ortiz, Pérez de Valencia y 5 militantes de un cuadro de defensa de Pueblo Nuevo. Iban armados con pistolas Star de 9 milímetros, varios cargadores y 3 cajas de municiones. Todos ellos fueron torturados y sometidos a feroces palizas en la jefatura de policía de Villa Laietana, antes de ser encarcelados en La Modelo durante unos 10 meses. Juan García Oliver salió de prisión poco antes de las elecciones de noviembre del 33. Durante la insurrección de diciembre se mantuvo en un discreto segundo plano. Se integró en el grupo Nosotros, que era en cierto modo una continuidad del grupo Los Solidarios. El grupo Nosotros estaba constituido por unos 20 hombres de acción en primera fila y por una serie de colaboradores, informadores, auxiliares, protectores, etcétera, que contabilizaban en total unos 80 militantes. El grupo Nosotros es una especie de una FAI dentro de la FAI, sin reclamarse nunca de la FAI. No sé si el lío se ha entendido. En enero de 1935 el grupo Nosotros formó parte del Comité Local de Preparación Revolucionaria, que organizó los comités de defensa como un ejército revolucionario, capaz de enfrentarse a un ejército profesional y derrotarlo, y de planificar ya, enero de 1935, a 18 meses del inicio de la Guerra Civil, planificar ya la transformación de la industria catalana en una industria de guerra, porque se preveía una larga guerra. Durante la campaña electoral de febrero de 1936, intervino en incontables mítines en favor de la amnistía. Era partidario de la participación de los cenetistas en las elecciones, rompiendo con el tradicional abstencionismo ácata. Se argumentaba que si ganaban las derechas inmediatamente, el golpe de Estado sería también inmediato, pero que si ganaban las izquierdas, habría 6 meses de preparación para ese golpe de Estado de las derechas, ese golpe de Estado militar, lo cual facilitaría una mayor preparación de esos comités de defensa en un ejército revolucionario. En mayo del 36 asistió al Congreso de Zaragoza. Juan Montserrat, Francisco Ascaso y García Oliver acudieron en representación del Sindicato de la Madera y fue partidario de la unificación con los cenetistas extendidos, es decir, con los treintistas o reformistas, y presentó una ponencia sobre comunismo libertario que fue totalmente desfigurada en su redacción final. La otra proposición era la de creación de un ejército revolucionario, y en esas votaciones Cipriano Mera le dijo: Juan, ¿de qué color quieres los entorchados? Pocos meses después, quien llevaría entorchados sería Cipriano Mera. Cipriano Mera era un albañil que fue uno de los dirigentes de las columnas de cenetistas en Madrid. El 19 y 20 de julio jugó un papel destacadísimo en los combates callejeros, como organizador y estratega en el seno del Grupo Nosotros, constituido en comité de defensa
federal, que coordinó la insurrección obrera en Barcelona. A propuesta de García Oliver se adoptó la táctica de dejar que las tropas, que los soldados, salieran a la calle, porque sería más fácil derrotarlos en la calle que no acuartelados y protegidos detrás de los muros de los cuarteles. Los líderes anarcosindicalistas predicaban con el ejemplo y durante la insurrección estuvieron en la primera línea de combate. Entre las 11 y las 12 del mediodía del 19 de julio, las tropas sublevadas habían sido derrotadas, tras más de 36 horas de combate en la brecha de San Pablo. Las tropas de los cuarteles de Pedralbes y Lepanto en la periferia conectaban con el cuartel de caballería de la calle Tarragona y desde allí, pasando por la Plaza de España y la brecha de San Pablo, enlazaban con el núcleo central de la sublevación en Capitanía Atarazanas. Esa conexión entre Plaza de España y Capitanía a través del paralelo, en la brecha de San Pablo, junto al Molino, había sido rota por los comités de defensa de la CNT. Y eso significaba romper el enlace de los cuarteles del norte de la ciudad con Capitanía, que era el centro de la insurrección. Allí se vio en la brecha de San Pablo como Francisco Ascaso, con el fusil levantado, saltaba de alegría, mientras García Oliver no dejaba de gritar, asombrando al resto: sí que se puede con el ejército, sí que se puede con el ejército. El 20 de julio por la tarde, García Oliver formó parte del comité de enlace junto a Durruti, Josep Asens, Abad de Santillán y Aurelio Fernández. Comité de enlace que se entrevistó con Companys en la Generalidad, aceptando debatir su oferta de colaborar con el resto de fuerzas antifascistas en un organismo común. En la Revolución Rusa, Antonov Ovchenko, cuando toma el Palacio de Invierno, salta sobre la mesa del Consejo de Ministras y dice: todos encarcelados. En julio, en Barcelona, se pacta con el gobierno. Es la diferencia entre una revolución y otra. En el pleno de locales y comarcales del 21 de julio del 36, reunido en la casa CNT-FAI, la propuesta de García Oliver de ir a por el todo fue derrotada con un único voto favorable de la comarcal del Baixo Llobregat. Se aceptó mayoritariamente la propuesta de Federica Montseny por convicción y de Abad de Santillán por temor a una intervención extranjera de colaborar con el gobierno de la Generalidad y el resto de fuerzas antifascistas, en el nuevo organismo denominado Comité Central de Milicias Antifascistas. El 22 de julio por la tarde se reunió por primera vez un comité de milicias ciudadanas nombrado por Companys. Juan García Oliver, en esa primera reunión, amplió las competencias de ese comité de milicias mediante un bando publicado al día siguiente que imponía un nuevo orden revolucionario y que rebautizaba ese comité de milicias ciudadanas como Comité Central de Milicias Antifascistas, en el cual era hegemónico la CNT y como secretario era hegemónico García Oliver. El 23 de julio propuso al resto del grupo Nosotros aprovechar la aglomeración de fuerzas milicianas del día siguiente, esto es, de la columna Durruti, que partía hacia Zaragoza, y de la columna Ortiz, que partía hacia Caspe, para de nuevo ir a por el todo, para de nuevo tomar el poder en la ciudad de Barcelona y dar una patada al gobierno de la Generalidad. Pero se le argumentó, Durruti entre otros, que no era el momento, que tal revolución debía aplazarse hasta después de tomar Zaragoza. En esa misma reunión se aprobó la constitución de un comité de comités como instrumento capaz de coordinar y dirigir a la organización. Y se preparó la unanimidad del pleno del día 26 que aprobó la fundación del Comité de Abastos. El funcionamiento horizontal y asambleario de la CNT, ante la urgencia de las opciones a tomar, desapareció. Y en su lugar apareció ese comité de comités. ¿Hay comité de comités? Hay que entender lo sucedido el 20 de julio. Era la primera vez que en la historia
que una revolución que ha derrotado al ejército, que ha derrotado a las fuerzas de orden público, no le da la patada al gobierno, sino que negocia con él un nuevo gobierno. Mientras los comités superiores pactaban con el resto de fuerzas antifascistas, es decir, con el SUC, con la Esquerra Republicana, con el gobierno de la Generalidad, con el POM, etc., en la calle se estaba produciendo una de las revoluciones más profundas de la historia. Después de 70 años de propaganda anarquista, en la calle los comités de defensa, transformados en comités revolucionarios de barrios, sustituían al Estado en todas sus funciones. No esperaban a nada, no renunciaban a nada. Mientras los comités superiores, los comités dirigentes, los comités responsables, habían renunciado a todo, habían renunciado a sus propios principios y pactaban con el resto de fuerzas antifascistas, en la calle no se había pactado nada, no se había renunciado a nada y continuaban con su revolución. Eso suponía una enorme, una divergencia brutal, que 4 meses después, en noviembre del 36, significó ya una ruptura y un enfrentamiento total. Mientras a finales de noviembre, primeros de diciembre, mientras los comités dirigentes, los comités responsables, habían pactado con el SUC, con el gobierno de Algeria, con el POM, con la Esquerra Republicana, que las armas que había en la retaguardia fueran a la frente, que eran necesarias en el frente, los comités de barrio dijeron: no, las armas que tomamos en la calle, en el frente, no las vamos a devolver nunca, porque son la garantía de la revolución. Si queréis armas, ahí tenéis a la Guardia Civil y a la Guardia de Asalto, que estaban acuarteladas en Barcelona, ahí tenéis armas, porque están acuartelados y están armados, ahí tenéis armas y tenéis hombres para ir a luchar al frente. Nosotros las armas que conquistamos no las vamos a ceder nunca. Eso significaba un enfrentamiento brutal. Los comités superiores de la CNT estaban del otro lado de la barricada, junto al SUC, junto a Esquerra Republicana, junto al gobierno de la Generalidad. En las reuniones del Comité Central, volvemos al 20 de julio, al 20-21 de julio. En las reuniones del Comité Central de Milicias, García Oliver desempeñó un papel de liderazgo, encargándose de la Secretaría de Guerra. A primeros de agosto de 1936 vetó la entrada de ministros del SUC en el gobierno de la Generalidad. Intervino en la creación de la columna Los Aguiluchos, que más adelante se convirtió en la División 28. A la disolución del Comité Central el 1 de octubre del 36, asumió el cargo de secretario general del Departamento de Defensa. Es decir, a primeros de agosto, Companys hizo su primera jugada. Aunque no tenía ningún poder, tenía el poder del boletín oficial de la Generalitat. Y lo que hizo es formar un nuevo gobierno en el que estaban ministros del SUC. Pero entonces la CNT aún era, y García Oliver eran aún lo bastante fuertes como para vetar y decir: no, ese gobierno no lo quiero, no lo admito. Y ante el ultimátum de García Oliver de que o salían los ministros del SUC o el Comité Central suplantaba la Generalitat, Companys, 4 días después, donde dijo Diego, y destituyó los cuatro ministros del SUC. El 4 de noviembre de 1936 aceptó el cargo de ministro de Justicia en el gobierno de Largo Caballero. La entrada de 4 ministros cenetistas en el gobierno de la República, García Oliver en Justicia, Federica Montseny en Sanidad, Juan López en Comercio y Joan Peiró en Industria, sirvió para justificar y arropar la miserable huida del gobierno de la República de un Madrid asediado por el fascismo y a punto de caer en manos fascistas. El gobierno de Largo Caballero quería tomarlas de Villadiego. Madrid estaba a punto de caer, era necesario irse a Valencia, irse corriendo a Valencia, pero no podía dejar que la CNT tomara la alternativa y que se mostrara como una fuerza revolucionaria capaz de defender Madrid. Y el fallo de la CNT fue el de aceptar entrar en el gobierno para blanquear la huida del gobierno de Madrid. Las Juventudes Libertarias de Madrid hicieron un hermosísimo manifiesto en la que decían: ¡viva Madrid sin gobierno! ¡Viva Madrid sin gobierno! Juan García Oliver promovió la creación de la Escuela de Guerra y la Escuela de Militantes.
aprobó la fundación de campos de trabajo para los fascistas que en 1938 ya alojaban a militantes del PUM y anarcosindicalistas. En mayo de 1937 fue uno de los líderes anarquistas más destacados en el llamamiento al alto el fuego. Pronunció su famoso discurso del beso. Yo beso al compañero caído en la lucha, es necesario conservar la unidad antifascista, yo beso al guardia de asalto que ha caído muerto, yo beso al guardia civil que ha caído muerto, defendamos y protejamos la unidad antifascista. Fue una fortísima apuesta contrarrevolucionaria y finalmente en la insurrección de mayo podemos decir que fue derrotada por la radio y muy especialmente por el discurso de Juan García Oliver. Julio del 36 tenemos el estratega de la revolución, que es Juan García Oliver. Julio del 36 es el estratega que propone la táctica de dejar salir al ejército y derrotarlo, y 10 meses después, en mayo del 37, es el principal contrarrevolucionario. ¿Por qué? Esa es la pregunta que haremos en la tercera parte. En el verano de 1937 formó parte de la Comisión Asesora Política, o CAP, que asesoraba y dirigía al Comité Regional de la CNT de Cataluña, con el objetivo de evitar que los comités superiores fueran desbordados de nuevo por la base militante, como había sucedido en mayo de 1937. En septiembre de 1937 abogó por la rendición a los estalinistas y al gobierno de la Generalidad de los cenetistas insurrectos del edificio de los Escolapios, sede del Sindicato de Alimentación y del Comité de Defensa del Barrio del Centro. Ante la promesa del Comité Regional y ante la insistencia, los cenetistas insurrectos en el Comité de los Escolapios decidieron abandonar toda resistencia y 20 de ellos fueron detenidos con la promesa de que serían rápidamente liberados. En diciembre se les pedía ya pena de muerte. Es decir, esta Comisión Asesora Política, estaba dirigida por Juan García Oliver. Es decir, que García Oliver repitió el papel de bombero que ya había interpretado en mayo de 1937. Mayo de 1937 no fue un error, fue certificado en septiembre, el 20 de septiembre de 1937. En el marzo-abril de 1938 el Frente de Aragón se derrumbó. En mes y medio se pasó de estar a las puertas de Zaragoza y de Huesca a llegar el frente hasta el Segre. Y el 15 de abril las tropas fascistas, franquistas, habían llegado ya al Mediterráneo. Ante esta situación catastrófica, hasta este hundimiento del frente, se creó lo que se llamó Comité Ejecutivo del Movimiento Libertario de Cataluña, del que evidentemente el factotum, el secretario, era Juan García Oliver. Era una organización absolutamente militar y militarista que lo que hizo fue militarizar la producción, militarizar el consumo, militarizar la sociedad catalana, en una situación evidentemente gravísima, pero que era un organismo absolutamente militar, capaz y que tenía además la capacidad de castigar y excluir a cualquier militante. En el Eco de los Pasos, se dice que se excluyó de cualquier cargo, se dice que Josep Asens, que había sido jefe de patrullas de las patrullas de control en Barcelona, García Oliver en el Eco de los Pasos dice que Josep Asens formó parte de ese comité ejecutivo, lo cual es falso, nunca formó parte de ese comité ejecutivo, sino que además Josep Asens fue excluido porque en el verano del 37 había decidido no someterse a la justicia republicana. Josep Asens, jefe de patrullas de control, dice: yo me he de someter a la justicia republicana. Yo no me someto a la justicia republicana porque ya se ve, porque me van a encerrar y a lanzar la llave. Y sencillamente cuando, en el 1 de junio del 38 fue excluido de todo cargo, prácticamente significaba una expulsión, pero fue una expulsión de cualquier cargo de la organización, de la CNT. Por eso digo que es necesaria una edición crítica del Eco de los Pasos. Pero bueno. En fin, García Oliver estuvo exiliado en Francia desde el 27 de enero del 39 hasta el 15 de julio del 39. El 28 de mayo había nacido su hijo Juan en París.
Tras una estancia de varios meses en Suecia, fue acusado de querer formar un partido obrero del trabajo. En noviembre de 1940 obtuvo un visado individual de tránsito por la Unión Soviética y voló a Moscú y luego tomó el transiberiano hasta Vladivostok. Y de allí un barco que definitivamente le llevó a Estados Unidos y luego a México, donde tras unos meses residió, luego se trasladó a Guadalajara, donde vivió muchos años con su mujer y su hijo. En los años 60 participó brevemente en Defensa Interior. Defensa Interior era un grupo armado antifranquista formado que operó entre 1962 y 1965 y que prosiguió la lucha armada del extinto Maquis y estaba formado, entre otros, por Acracio Ruiz, Cipriano Mera, Juan García Oliver, Octavio Alberola, Juan Jimeno y Vicente Llanzola. Fue un grupo armado en los años 60 que intentó varios atentados contra Franco, que finalmente fracasaron, y algunas explosiones y pasaportes y pequeñas acciones armadas. El 19 de enero del 64 fallecía su único hijo en un accidente de automóvil. A finales del 68 sufrió un accidente de circulación, le atropelló una moto y tuvo problemas con una pierna, una operación, en fin. Finalmente abandonó su proyecto a causa de este accidente de crear con Aurelio Fernández en México un partido del trabajo y tuvo que jubilarse cobrando una misérrima pensión. Escribió un polémico libro de memorias, El eco de los pasos, publicado por Rode Bérico en el 1978. De lectura imprescindible para profundizar en la biografía y en la historia del anarcosindicalismo español. Nunca volvió a pisar las calles de Barcelona ni de Reus. Bueno, después de este esbozo biográfico pasaremos a hablar de la portentosa memoria de García Oliver y de su excelente archivo. Pero antes de ello hay que hablar de Luis Romero. ¿Sabéis quién fue Luis Romero? Luis Romero fue un periodista y novelista de gran éxito, que había ganado el Planeta, el Nadal. Inicialmente él era derechista, había estado encarcelado en la prisión de Montjuïc, había combatido en la División Azul, pero luego había evolucionado hacia posiciones de democracia franquista, si es que se puede llamar, en fin. Y escribió en el 67, que es a lo que vamos, un libro titulado 3 días de julio, que versa sobre los hechos sucedidos en toda España el 18, el 19 y el 20 de julio. Él lo titula novela, pero es realmente un trabajo historiográfico muy importante y además Luis Romero se había entrevistado con todo el arco parlamentario, desde fascistas y derechistas hasta izquierdistas, anarquistas, y además tenía cierta capacidad económica y había visitado en Francia a muchos exiliados y también en México se había entrevistado con todo el arco parlamentario. Y también se había entrevistado con Aurelio Fernández y con Juan García Oliver. Esto era en el año 66. Y a Juan García Oliver le encargó y le pagó un informe sobre su actividad en el 19 y 20 de julio, que curiosamente no está reflejado en El eco de los pasos. Ese informe es el capítulo 3 de este libro. El capítulo 3, que se titula Así fue, que es una narración memorizada de los hechos que personalmente vivió Juan García Oliver durante la insurrección del 19 y 20 de julio en Barcelona. El texto es muy interesante y además es como una especie de tráiler muy activo, muy móvil, explica toda su actuación y bueno, se destacan 5 puntos que vamos a detallar, que es, primero, el concepto de los comités de defensa de la CNT, que se habían iniciado en 1931, como ejército revolucionario de la CNT. O sea, el 19 y 20 de julio no fue una insurrección espontánea. ¡Uy! Se levantan los militares, cogemos el fusil y derrotamos al resto. No. Desde 1931 hasta 1936 hubo una preparación de crear un ejército revolucionario de la CNT, que eran esos comités de defensa, que era muy seria, y también de preparar la industria de guerra, la industria catalana a la industria de guerra. Fue una preparación metódica y de años.
Ese es el punto que destaca en ese informe, así fue. Otro, es lo que ya hemos comentado, era esa táctica de dejar salir a la tropa a la calle porque era más fácil derrotarla allí. Entre otras cosas, porque cuando salían a la calle, los cartuchos, la munición que llevaban era limitada. Se limitaba a 50 cartuchos. En cambio, en el cuartel tenían todo el arsenal a su disposición. El tercer punto sería la estrechísima relación de amistad entre el grupo Nosotros y los oficiales de aviación del Prat. Y la conexión directa, no a través de la generalidad, no, una conexión directa entre los oficiales de aviación del Prat y el grupo Nosotros. De forma que antes del 19 de julio, García Oliver y otros del grupo Nosotros habían examinado el campo de batalla con una inspección aérea de dónde se desarrollaba el combate. Y además, cuando ellos les decían bombardear a Tarazanas, bombardeaban a Tarazanas. Cuando en determinado momento se preparó el asalto del cuartel de San Andrés, donde habían depositado 30.000 fusiles y suficiente munición para armar entonces a todo el pueblo de Barcelona, allí dijeron bombardear, antes del asalto, bombardear el cuartel de San Andrés, pero sobre todo tener mucho cuidado de no bombardear el arsenal. Y tal y como se le pidió al grupo Nosotros, la aviación del Prat cumplió las órdenes, la coordinación táctica que existía entre el grupo Nosotros y la aviación del Prat. Es solo una frase, pero que yo diría que historiadores posteriores se cuentan con los dedos de una mano los que coinciden con García Oliver, pero García Oliver creo que en este caso acierta y dice que la insurrección del 20 de julio no convocó nunca una huelga general, entre otras cosas porque era festivo, era domingo. No convocó una huelga general. Eso no significa que el 23-24 de julio la ocupación